¿Qué tal, estudiantes? Esperando que todos se encuentren muy bien. En la clase del día de hoy vamos a comenzar con la unidad de organismo y ambiente, específicamente con la estructura, ¿cierto? O la funcionalidad de lo que involucra un organismo en particular y sus respectivas interacciones. Lo primero que tenemos que considerar que organismo, ¿cierto?, es la unidad básica de toda interacción biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que el organismo, ¿cierto?, una especie en específico, valga la redundancia, es aquel que va a interaccionar y va a permitir de cierta manera su sobrevivencia y la de otros en particular. Tenemos dos tipos de organismos, unicelulares y pluricelulares. Los organismos unicelulares se consideran como aquellos que surgieron de una asociación entre distintas estructuras y organelos que formaron una propia célula. Por lo tanto, unicelular quiere decir que una célula es un organismo. A diferencia de los pluricelulares, que son aquellos que se organizaron en agrupación e integración de muchas células que fueron organizadas y formando tejidos, órganos y sistema de órganos, ¿cierto? A lo que posteriormente llegó al nivel de organismo pluricelular. Ahora, es considerable que se menciona, ¿cierto?, que lo pluricelular tiene una característica en específica que es la irritabilidad. ¿Y qué es la irritabilidad? Es la capacidad de responder frente a un estímulo. Lo que sí es importante que en los últimos estudios se ha considerado como los unicelulares también tienen la característica de irritabilidad. Es por eso que una característica propia de un organismo, es decir, de un ser vivo, también es ser o tener la capacidad de responder frente a este estímulo. Lo que vemos a continuación son los niveles de organización biológica. ¿Qué son los niveles de organización biológica? Es cómo se ordena, cómo se organiza la vida desde el nivel mínimo, que es la célula, hasta los ecosistemas. Cabe mencionar que anteriormente a la célula tenemos lo que es el átomo, como por ejemplo oxígeno e hidrógeno. El conjunto de átomos va a formar moléculas, como por ejemplo el agua. El conjunto de moléculas, ¿cierto?, va a formar células. Y aquí está el primer nivel de vida, la célula. ¿Ya? Luego tenemos el conjunto de células forma los tejidos, luego el conjunto de tejidos forman los órganos, luego el sistema de órganos, luego viene el organismo, población, comunidad y lo que considera finalmente como ecosistema. ¿Ya? Esos son los diferentes niveles de organización de la vida. Aquí hay un ejemplo en específico. Célula, una célula, ¿cierto? El osteocito. ¿De dónde viene ese? Es la parte del hueso. El tejido que forma el tejido óseo. Luego el órgano es el hueso. El sistema es el esqueleto, ¿ya? El organismo, por ejemplo, un lobo, población, familia de lobo, comunidad, lo que son los árboles, lo mismo lobos, conejos, todas las interacciones que se dan entre diferentes poblaciones y ecosistema que tiene que ver con seres vivos más el ambiente inerte. No olvidar que el ecosistema está compuesto por factores bióticos y abióticos. ¿Qué quiere decir esto? Vida y materia inerte. Ahora, interacciones biológicas. Es considerable que la interacción biológica es la base de la vida, dicho de alguna manera. ¿Por qué? Porque gracias a las interacciones que se dan dentro de los ecosistemas es permitido, por ejemplo, que nosotros, en el caso de nosotros o de los organismos ciertos vivientes, podemos obtener nuestro oxígeno gracias a la fotosíntesis que realizan las plantas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un consumidor primario, ¿cierto? Que él va a liberar por medio de la respiración celular dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es utilizado por las plantas, por ejemplo, por la hoja, específicamente las tomas, que es ahí donde ocurre el intercambio gaseoso. Este va a liberar oxígeno, ¿cierto? Que este oxígeno va a ser utilizado por las mitocondrias, que es donde se realiza la respiración celular, y posteriormente, luego esto convierte en dióxido de carbono, ¿sí? Eso es sumamente importante. Ahora, ¿cómo comienza esto? Desde la energía lumínica, que es por el sol, ¿cierto? Considerado que las plantas van a absorber la luz y este se considera como productor primario y ahí vuelve todo el concepto de energía lumínica, oxígeno, dióxido de carbono, ¿sí? O sea, en definitiva, ¿qué es lo que requiere una planta para liberar oxígeno? Es energía lumínica y dióxido de carbono. Ahora, crecimiento poblacional. Aquí se hace mención con el concepto de crecimiento poblacional. Tiene que ver con todos aquellos factores que te permiten en definitiva a una población crecer con respecto a su número específico de vivientes. Ahora, factores importantes del crecimiento poblacional es lo que se considera como la tasa de crecimiento poblacional y que esta está determinada por dos variables, por los nacimientos y por las muertes, ¿ya? Es decir, nacimientos menos muertes te va a dar la tasa de crecimiento poblacional. Ahora,
Esto es sumamente importante porque estos conceptos se ven directamente relacionados cuando tenemos ambientes óptimos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay ambientes óptimos, la tasa de crecimiento poblacional va a ser positiva, ya que los nacimientos son mayores que las muertes. Y cuando los ambientes no son óptimos, claramente va a ser una tasa de crecimiento negativa, o sea, no va a crecer la población. Y esto es porque los muertos van a ser mucho mayor que aquellos que están naciendo. Ahora, es importante que con respecto a los ambientes óptimos se dé una competencia muy específica que tiene que ver con competencia entre los mismos, ¿cómo se dice? Entre los mismos organismos de una población, perdón, ¿sí? Y a este tipo de competencia se le denomina como competencia intraespecífica, que quiere decir entre aquellos individuos de la misma población. Esta competencia es sumamente positiva porque en definitiva permite tener un control de lo que son los nacimientos y las muertes, ya que si bien siempre es positivo que existan muchos nacimientos, pero tampoco puede haber un descontrol de que solo exista nacimiento y que no haya muerte, porque tienen que saber que existe una cierta capacidad, por ejemplo, de un ecosistema en específico, ¿cierto? Su capacidad es específica, por lo tanto, si hay mucho más de lo que ello aguanta, ya estamos hablando de una tasa de crecimiento negativo, ¿ya? Automáticamente ahí empiezan a tener que surgir muertes porque no puede haber más individuos que la capacidad que contiene, por ejemplo, un ecosistema en específico. Ahora, con respecto a la misma competencia intraespecífica, ¿ya? Tenemos que considerar que es como un control dinámico poblacional, lo que yo les decía, ¿cierto? Que de alguna manera el hecho de que exista competencia permite tanto que existan más nacimientos, pero a la vez que tiene que existir la muerte, porque la muerte también es un control de la población. Y además se considera como un mecanismo de cambio evolutivo, ¿ya? Porque tiene que ver con todo, con la capacidad, ¿cierto? De ir aclimatándose, adaptando, ir viendo quién surge, ¿cierto? Quién sigue de alguna manera. Ahora, el concepto que yo les mencionaba de decir que existe una cierta capacidad limitante que permite un crecimiento poblacional, a eso se le denomina como capacidad de carga o K, capacidad de porte. ¿Qué quiere decir esto? En definitiva, que existe un número, un máximo de individuos que puede aguantar una población en un lugar en específico, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los factores limitantes de las poblaciones? Tenemos factores bióticos y abióticos. Biótico todo lo que es vida y abiótico todo lo que es materia inerte, ¿sí? Estos claramente tienen que tener su límite porque si no, porque nunca la población va a crecer de forma definitiva o tampoco nunca van a haber, por ejemplo, los nutrientes de forma definitiva. Todo de alguna manera se va a acabar, ¿cierto? O se va a mantener de alguna manera. Esto tiene que ver con un concepto sumamente importante con lo que es nicho ecológico. En un comienzo, nicho ecológico se hacía mención a solo la función en específica que cumplía un individuo, un organismo, pero hoy en día se hace mención a lo que es a la función que cumple el individuo dentro de una población, a su capacidad que tiene, a los nutrientes que necesita, ¿sí? A cómo sobrevive, etcétera. Y todo esto, por ejemplo, tenemos aquí diferentes factores que van a intervenir, ¿cierto?, en un nicho ecológico. Por ejemplo, la tolerancia a la temperatura. Tenemos número de individuos, temperatura, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Aquí hasta acá llega su capacidad máxima, se mantiene y luego disminuye. Aquí tenemos la cantidad de tolerancia a los parásitos, por ejemplo, y, por ejemplo, preferencia alimentaria. Tenemos el alimento A, B y C de una población en específica y claramente prefiere la población B. Todo esto involucra el concepto de nicho ecológico, ¿sí? Ahora, conceptos que vimos anteriormente, ¿cierto? Que tiene que ver con las interacciones entre poblaciones. Ahora, ¿cuál es la típica interacción entre especies, ¿cierto? Que tiene que ver con el concepto de trófico y no trófico, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con lo que es trófico? Con todo lo que es la alimentación, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, un esquema que tiene que ver que se da, por ejemplo, depredador-presa, etcétera, y todo esto va a formar lo que es una trama trófica, ¿sí? Y ya uno de los últimos temas que veremos tiene que ver con las interacciones en el ecosistema, ¿cierto? Que lo mencionábamos anteriormente, entre diferentes poblaciones, es decir, entre la comunidad. La primera que vemos es lo que es el mutualismo y protocooperación y que esto es cuando ambos organismos se ven beneficiados, ¿cierto? No hay un perjudicado dentro de esta interacción. A diferencia del parasitismo que está más abajo, que aquí uno es beneficiado y el otro es perjudicado, por ejemplo, la garrapata, ¿cierto?, con el perro.
tenemos últimamente competencia, depredación y comensalismo. La competencia, ¿cierto?, que tiene que ver cuando se perjudican, ¿cierto?, mutuamente al competir por el mismo recurso, cuando este caso es, o cuando un nutriente o este recurso es escaso. ¿Ya? Otro es la depredación, que tiene que ver, ¿cierto?, que uno es el depredador y el otro es lo que es el perjudicado, que vendría siendo la presa. Y finalmente el comensalismo, que uno se beneficia y el otro no le pasa nada. ¿Sí? Ahí hay ejemplos específicos. Competencia, por ejemplo, los árboles compiten por la obtención de la luz. En el caso de depredación, cuando ocurre entre los leones, ¿cierto?, y su presa en específica. Y comensalismo, cuando son las enredaderas de las plantas que usan los árboles como soporte para tener más disponibilidad de luz, pero no van a dañar al árbol. ¿Sí? Y lo último que vemos que tiene que ver todo con lo que son las interacciones, etcétera, lo que es una estructura trófica. Que la estructura trófica es cómo va a fluir, ¿cierto?, de alguna manera la materia, ¿ya? Y que tiene que ver que comienza con los productores, ¿ya? Estos productores que se encuentran en el biotopo, que tienen biotopo, que necesitan de la materia inorgánica, ¿ya? Luego los productores, ¿cierto?, que tienen los consumidores primarios, los consumidores secundarios y los descomponedores, que los descomponedores vuelven esta materia orgánica, ¿cierto?, a los ecosistemas. Finalmente, como para aclarar ciertos conceptos, todo lo que es la terminología, conceptos primordiales de lo que es una cadena trófica y una trasma trófica. Una cadena trófica, ¿cierto?, se da de forma directa, o sea, es decir, productor, consumidor primario, consumidor secundario, etcétera. Esto no ocurre mucho en la realidad, ya que lo que en general se da es lo que es la trama trófica. ¿Qué quiere decir? Que cierto, existen estos como diversos consumidores, un consumidor se come al otro, etcétera, tal como sale en la imagen. Ahora, terminología de una estructura trófica, ¿cierto?, que tiene que ver con lo que ocurre dentro de las comunidades. Tenemos el concepto de especie dominante, que son aquellas capaces de excluir a otros mediante interacciones competitivas, ya como por ejemplo los conejos. Depredadores topes, ya que se ubican en la cima de las tramas tróficas, generalmente son aquellos depredadores que tienen gran tamaño, que ningún otro depredador se alimenta de este, como por ejemplo el zorro y el águila. ¿Ya? Y la especie clave, que tiene una influencia que resulta que es desproporcional dentro de una comunidad en relación con su abundancia. ¿Ya? Son aquellos que son depredadores de alto nivel trófico, como lo que ocurre también con el zorro y el águila, porque estos son capaces, por ejemplo, de controlar a los conejos, que son en este caso los dominantes. ¿Ya? Eso es lo último que vemos en el caso de esta unidad. Ahora los invito a ver el material complementario y a realizar la actividad de aprendizaje.